Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Comenzamos una nueva serie de devocionales. Nos referiremos al hecho de cómo podemos tener el favor de Dios en nuestra boca, cómo podemos declarar favor y gracia. Comenzamos yendo al Evangelio de San Lucas al capítulo 4, versículo 22. Allí hacemos una comprobación interesante. Observamos allí que la gente se asombraba debido a la gracia y el favor que salían de la boca de Jesús. Allí está escrito: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? La gente estaba asombrada, estaban maravillados. Lo que los asombraba eran las cosas que Jesús decía. Les asombraban las palabras que salían de la boca de Jesús. Nosotros sabemos que en este capítulo, unos versículos antes, está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A partir del versículo 18, Jesús comienza a declarar y enumerar las cosas para las que había sido ungido, para sanar, para liberar, etc. Ellos se asombraban que tan buenas palabras puedan salir de la boca de un ser humano. Anteriormente la gente había oído constantemente: no es posible, no se puede hacer, y si es posible será más adelante. ¿Conoce usted estas expresiones y perspectivas? Estas perspectivas existen también hoy. ¿Conoce usted estas expresiones y perspectivas? Estas perspectivas existen también hoy. Muchos dicen: no es posible, no se puede hacer, y si es posible será más adelante, recién será en el cielo, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es el año agradable del Señor. Las palabras de Jesús estaban llenas de gracia. Las palabras de Jesús eran llenas de favor, y eso asombraba a la gente. Aquí observamos cómo la boca de Jesús estaba llena del favor divino. De la misma manera, nosotros también podemos llenar nuestra boca con el favor divino, porque gracia y favor están en nuestras lenguas. Vamos a observar durante los siguientes devocionales cómo podemos liberar favor de Dios en nuestra vida, cómo podemos aplicar en nuestra vida toda esta maravillosa verdad. Las palabras de Jesús estaban llenas de sublime gracia, llenas del maravilloso favor divino. ¡Aleluya! Eso asombraba a la gente. Las cosas sucedían en la vida de Jesús. Cosas cambiaban, cosas se alineaban en el orden divino, simplemente porque expresaba las palabras correctas. Eso lo contemplaremos conjuntamente en los próximos devocionales. Gloria al Señor. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. El favor y la gracia divina que se encuentran en nuestra boca. Gloria al Señor. Nosotros podemos expresar palabras de autoridad, no solamente palabras de autoridad en nuestros corazones, sino también con nuestra boca. La gente estaba asombrada debido a la maravillosa gracia que fluía de por medio de las palabras de Jesús. Él expresaba palabras de favor. Las personas estaban completamente sorprendidas y asombradas. Esto nos demuestra que Dios demuestra su obrar por medio de las palabras que nosotros hablamos, porque las cosas cambiaron después de que Jesús hablaba esas cosas. Por lo tanto, Jesús es lleno de gracia, y esa gracia se expresa por medio de sus palabras. Esas palabras de gracia están en su boca. Hay favor en su boca. No había favor solamente sobre su vida, no había solamente favor en su fe, sino también favor en su boca, y él comienza a expresar y declarar con su boca ese favor. Nos recordamos cuando Jesús fue apresado, fue llevado delante de Pilato, y nos recordamos en Juan capítulo 19. Lo encontramos en los versículos desde el 9 al 12. Comprobamos allí que Jesús cayó
calló y no abrió su boca. ¿Por qué razón no abrió su boca? En el último devocional hemos visto en Lucas capítulo 4, versículo 22, que la gente se asombraba y maravillaba a causa de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Y ahora nos parece a nosotros que en ese momento Jesús tendría que haber abierto su boca. El momento y el lugar en que él tendría que haber abierto su boca. Le había dicho anteriormente a Pedro que podría pedirle al Padre y éste le enviaría 12 legiones de ángeles. ¿Por qué razón entonces ahora no abre su boca? Esta es la respuesta. Si Jesús hubiese abierto su boca, si hubiese pedido ser liberado, hay que tener en cuenta que él tenía mucho favor en su vida, que había tanta gracia en su vida y boca. Hubiese expresado eso, entonces hubiese sucedido. Jesús hubiese sido liberado, porque él tendría que haber dicho solo una palabra y los ángeles hubiesen venido, lo hubiesen liberado de toda esa situación. Jesús no abrió su boca porque había tanta gracia y favor en su boca, gracia y favor superpoderoso. Si hubiese abierto su boca, la historia hubiese cambiado completamente. ¿Qué nos muestra esto? Eso nos muestra que Jesús tenía que mantener cerrada su boca. Jesús tenía que estar callado. Tenía tanto favor que una sola palabra hubiese sido suficiente y todo el cielo hubiese estado a su favor. Una sola palabra llena de favor hubiese cambiado todo. Sabemos que había mucho favor sobre la vida de Jesús y Jesús libera ese favor por medio de sus palabras. Jesús, por medio de aquello que declara, confiesa y habla, libera el favor en su propia vida, en la vida de los demás. Queremos aprender a hacer lo mismo. Queremos ver los mismos frutos en nuestra vida. Queremos ver esos resultados, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de otras personas. Poseemos favor en nuestra boca, deberíamos comenzar a expresar ese favor. Este es el tema de esta serie de devocionales. Nos ocuparemos detalladamente de ello. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Hablemos favor. Llenemos nuestra boca con gracia y con el maravilloso favor divino. La gente estaba maravillada y asombrada a causa de las palabras de gracia que había en la boca de Jesús. La gente oía las palabras de gracia por medio de Jesús. Ese mismo poder está a nuestra disposición. Podemos apropiarnos del mismo, comenzando a proclamar la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas, declarar esas palabras de favor y confesarlas. Durante los 2 últimos devocionales hemos comprobado conjuntamente que había mucho favor en la boca de Jesús, en las palabras de Jesús. Había mucha gracia y poderoso favor en su boca. Cuando lo apresaron, se decidió a estar callado. Él no pudo abrir su boca, porque si hubiese hablado palabras divinas en el momento de ser apresado, en el momento de ser condenado, estamos seguros que 12 legiones de ángeles hubiesen estado inmediatamente ayudándolo. Todo el cielo hubiese estado de su lado, porque había potestad en su boca, había sobre su vida gracia en abundancia. De la misma manera es con nosotros. La misma justicia que posee Jesús, tenemos nosotros también. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 está escrito: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tenemos la misma justicia que tiene Jesús, entonces también tenemos la misma autoridad de nuestra boca. Jesús estaba capacitado para hablar ese tipo de palabras. El universo se movió
cambió. Las cosas fueron ordenadas, se colocaron en la posición correcta porque Jesús poseía la plena unción y con sus palabras llamó a la existencia cosas que todavía no existían. Eso pudo hacerlo debido a que tiene una posición de justicia delante del Padre, porque Dios es un Dios de fe. Dios dijo, sea la luz. Dios habló y fue así. Ese es el principio de fe de Dios. Jesús habló y las cosas fueron hechas. Por esa razón la gente estaba maravillada y asombrada. Lucas capítulo 4, versículo 22. Estaban maravillados a causa de las palabras de gracia, de favor que había en la boca de Jesús. Las palabras que Jesús expresó en aquella oportunidad fueron: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando expresó eso se manifestó el favor de Dios. Había gracia suficiente para sanar a las personas, para llevar a las personas a la libertad. Y todo esto le era posible a Jesús porque tenía una posición de justicia delante del Padre. Ahora nos dirigimos al Salmo 5, versículo 12. Allí encontramos una respuesta en cuanto a esto. Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Nosotros poseemos la misma justicia que Jesús y eso significa que también tenemos la misma autoridad en nuestra boca. Tenemos el mismo poder y autoridad para expresar favor. Dice este versículo, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En mi traducción dice con gracia. Cuando Jesús abre su boca, cuando expresa las palabras de gracia, entonces el favor y la gracia de Dios era activado alrededor de él. De esa manera la gracia de Dios rodeaba a Jesús con protección. Si él hubiese abierto su boca en el momento de su apresamiento, entonces la gracia de Dios le hubiese rodeado como un escudo y obraría a su favor. De la misma manera es en nuestra vida. Cuando comenzamos a hablar palabras de gracia y favor, Dios me ha favorecido. Hoy es un día de gracia, es un día de salvación. El favor de Dios está conmigo, la bendición de Dios está sobre mí. Dios me ha favorecido, Dios ha perdonado todos mis pecados. Por esa razón todo el favor divino está conmigo. Entonces es como un escudo que nos rodea y gracias al Señor las cosas nos saldrán bien cuando hablamos las palabras correctas. El Señor bendice al justo. Las palabras que hablamos, tal como lo observamos en la vida de Jesús, eso significa un escudo de gracia a su alrededor y eso significaba que cosas simplemente sucedían en su vida. Todo porque Él habló palabras de gracia. Palabras de favor y gracia salían de su boca y eso maravillaba a las personas. Habla favor, habla gracia, ese es nuestro tema y con él nos estamos ocupando. Hasta el próximo encuentro. Bienvenido a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Si nosotros tenemos la misma justicia que la de Jesús, así como Él fue justo, la Biblia nos confirma eso en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Hemos recibido su justicia. Si hemos llegado a ser exactamente tan justos como Jesús, entonces también se encuentra en nuestra boca esa potestad y autoridad para expresar el favor divino. Y si comenzamos a hacer eso, si comenzamos a expresar el favor de Dios, si comenzamos a declararlo, entonces las cosas en nuestra vida comienzan a cambiar, pero también para la gente a nuestro alrededor. Eso es algo que observamos constantemente en la vida de Jesús. Cuando Jesús hablaba, la gente se asombraba, se maravillaba a causa de las palabras de gracia que fluían de su boca. Cuando le apresaron, no abrió su boca, porque si hubiese hecho eso, hubiese habido la misma autoridad y poder. Si hubiese abierto su boca, Jesús hubiese sido liberado. Legiones de ángeles
ángeles hubiesen venido para ayudar. Por esa razón Jesús le dice a Pilato en Juan 19, versículo 11, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba». Si Jesús hubiese abierto su boca, podría haber sido liberado, pero sabemos que no lo hizo. Él calló, pero si hubiese abierto su boca, entonces todo el cielo hubiese estado de su lado. Tal potestad y autoridad había en su boca. Tal autoridad, tales palabras de favor y gracia pueden estar en nuestra boca. La Biblia nos dice que esto es posible porque el justo es un bendito, es bendecido. Las palabras que expresamos son como un escudo de gracia que nos rodea. Nosotros vemos en Romanos capítulo 10, versículos 4 al 6, el grandioso principio de la declaración, de la confesión o expresión. Romanos 10, versículo 4, allí está escrito, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, si creemos, poseemos la misma justicia que Jesús. Y luego dice el apóstol en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo se estableció la justicia que es por la ley? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Lo preponderante allí es el hacer, son las propias obras, el obedecer. La ley fue establecida bajo ese principio. Oye lo que dice la ley y luego sé hacedor de la misma. Obedece la ley, entonces serás bendecido. Y si no lo haces, no serás bendecido. Aquí encontramos la justicia que es por la fe. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. La justicia que es por la fe habla. Nosotros recibimos la justicia de Jesús porque hemos dicho, Jesús, sé tú mi Señor. Esta declaración y confesión hizo posible que la justicia de Cristo actuara en nuestra vida. Cuando comenzamos a confesar y declarar la justicia, entonces vemos cómo las cosas son transformadas a nuestro alrededor, porque la justicia de Dios siempre es por nosotros. La justicia divina nunca está en nuestra contra. Ella siempre es por nosotros. La justicia de Dios nos hizo justos, nos estableció justos en nuestra posición delante de Dios. Esto sucedió sin que lo hayamos merecido, sin que lo podamos haber llegado a merecer, sino que simplemente es un regalo. Nosotros no pudimos aportar nada de nuestra parte, no podríamos haber hecho nada de nuestra parte, sino solamente aceptarla por causa de Jesús. Aquí estamos observando dos principios. El primero es que la justicia que es por la ley hace, y segundo, la justicia que es por la fe habla. Ella comienza a expresar y a hablar lo que Dios nos dio. Ella comienza a expresar favor, comienza a hablar gracia. La justicia que es por la fe comienza a expresar fe sobre su vida. Habla favor sobre la vida de otros. Comienza a declarar fe sobre la vida de otros. Habla favor sobre nuestra vida. Habla gracia sobre nuestra vida. Eso es lo que hace la justicia que es por la fe. Nosotros comenzamos a hablar, a declarar, a confesar, no cualquier cosa, ni tampoco solo las promesas de Dios, sino que declaramos conscientemente el favor divino. Confesamos gracia. Tomemos la decisión de declarar cada vez más gracia, porque si hablamos cada vez más gracia, entonces también vamos a ver más manifestaciones de la gracia en nuestra vida. Esos son los dos principios que vemos aquí. De esa manera funcionan. Antes había que hacer. Hoy es diferente. Ahora hablamos. Ahora declaramos. Amén y amén. Declaremos favor en el nombre de Jesús. Hasta el próximo encuentro.
Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Nosotros hablamos favor sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros seres queridos. Declaramos favor sobre la vida de personas que buscan ayuda, sobre personas que vienen para presentarnos peticiones de oración. Nosotros hablamos y declaramos favor. Nosotros hablamos gracias sobre sus vidas. Sobre personas que buscan consejo, hablamos favor y gracia. Tendríamos que evitar cada vez más de solucionar las cosas por nosotros mismos. También tendríamos que dar menos consejos bien intencionados. Mucho más efectivo es expresar y declarar gracias sobre la vida de las personas. Jesús hablaba y declaraba favor. La gente se maravillaba por las palabras de gracia que salían de su boca. En el último devocional hemos considerado dos principios. Bajo el antiguo pacto de la ley había que hacer para intentar lograr justicia, pero la Biblia nos dice que Cristo es el fin de la ley. Eso quiere decir que para poder ser justos no tenemos que hacer más nada, sino que lo que hacemos hoy es hablar y declarar. Esa es la otra parte. ¿Cómo viene la justicia que es por la fe? Romanos 10, versículo 6 nos dice, pero la justicia que es por la fe dice así: esta justicia habla. Ella no hace más, sino que lo que ella hace es hablar. Habla, confiesa, declara. Confesemos, llamemos, declaremos. Y si hacemos eso, entonces comienza a activarse algo en nuestra vida. Algo comienza a prepararse para su manifestación. Las cosas buenas comienzan a encaminarse. Esto sucede ni bien comenzamos a declarar nuestra justicia, nuestro favor y nuestra gracia que hemos recibido por medio de Jesús. Hay algo muy importante que también tenemos que comprender. La justicia que es por la fe habla. Romanos capítulo 10, versículo 6. El verbo para justicia que aparece aquí en griego es dikaio. Dikaio es el verbo para ser justo. Este verbo, dikaio, es un verbo importante en el idioma griego, justamente en lo que para ser justo se refiere. Tiene dos significados. Es importante que comprendamos esto, porque cuando escuchamos la palabra justicia, entonces tenemos la impresión que lo único que tenemos es una posición delante de Dios. Eso es, nosotros somos algo, nadie nos podrá quitar ello. Eso es absolutamente correcto. Dikaio, este verbo para ser justo, significa en primer lugar ser justo, haber llegado a ser justo. Eso quiere decir que nosotros somos justos, ser justos, pero también tiene un segundo significado. Puede encontrarse de esto explicaciones en algunos diccionarios. El verbo dikaio no significa solamente que somos justos, sino también que la justicia se declara. Son dos significados. Somos justos, pero también lo declaramos, lo hablamos. Por lo tanto, declaramos la justicia. Creemos que hemos sido hechos justos y lo expresamos. Por esa razón es tan importante que nuestra confesión no esté centrada o enfocada en confesión de pecados. Nuestra confesión debería estar centrada y enfocada en la justicia. Dirija su mirada a la justicia y no sobre el pecado. En el momento en que dirigimos nuestra mirada hacia el pecado, nuestra confesión está centrada en nosotros mismos, en las cosas que nosotros mismos hacemos. De esa manera, somos nosotros los que estamos en el centro. Pero quien se enfoca al hecho que hemos sido hechos justicia de Dios y comenzamos a declarar su justicia de la manera como el verbo dikaio nos pide, entonces estaremos enfocados en la obra redentora perfecta de Jesucristo. No nos enfocamos más en nuestros errores y fallas, sino en la obra perfecta de Jesucristo. No se olvide nunca más esto. El verbo para justicia incluye dos cosas: que somos justos y
y que declaramos justicia. Somos justicia y lo que somos lo expresamos, lo declaramos. Somos justicia y lo declaramos. Eso es lo que el verbo dikaio significa. Por esa razón puede decir el apóstol en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice, o sea, habla. La justicia que es por la fe habla. La justicia que es por la fe declara. Dikaio. Somos justicia de Dios y declaramos eso. Declaremos durante estos días que somos justicia de Dios. Así podría ser mi declaración. Yo soy la justicia de Dios. Gracias, Jesús, porque me has hecho justo. Yo soy justo, especialmente en los minutos en que hemos fracasado o fallado, nos enfocamos en esto. Gracias, Jesús, que a pesar de mi fracaso, sigo siendo justo. Gracias que no pierdo por ello mi justicia. Usted no puede orar pidiendo, Señor, hazme más justo, porque ya somos plenamente justos en Cristo. Amén y amén. Le deseo un día fantástico. Declare favor y las cosas comenzarán a cambiar. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Hace algunos devocionales estamos hablando del favor de Dios. Nos referimos al hecho de que deberíamos tener el favor de Dios en nuestra boca, que deberíamos expresarlo, declararlo. Lo hemos visto en la vida de Jesús. Las palabras de Jesús estaban cargadas de maravillosa y sublime gracia, realmente cargadas con gran gracia, con gran favor. Las palabras de Jesús estaban llenas de la gracia de Dios. Sus palabras eran tan poderosas que cuando quisieron apresarle, abrió su boca y los soldados se cayeron al piso. Sucedió cuando él dijo, yo soy. Cuando le preguntaron, ¿eres tú quien estamos buscando? Y él respondió, yo soy. Allí los soldados cayeron al piso. Luego estuvo delante de Pilato, pero en ese caso no abrió su boca, no dijo nada. Él calló, se mantuvo callado, porque si hubiese abierto su boca, entonces hubiese manifestado poderoso favor, a tal punto que legiones de ángeles hubiesen venido para ayudarlo. Las palabras de Jesús estaban cargadas con favor inmerecido. Eso también lo observamos en nuestras vidas. Nosotros deberíamos llenar nuestras confesiones y declaraciones con el favor de Dios, porque de esa manera el favor de Dios será cada vez más activo en nuestra vida. De esa manera seremos cada vez más conscientes del favor de Dios. Cuando hablamos positivamente, cuando expresamos lo correcto. Hoy tengo para compartirles un versículo grandioso en Proverbios capítulo 10, versículo 32. Observe usted este grandioso contenido. Los labios del justo, los labios del justo, los labios de aquellos que fueron declarados justos, personas que poseen la justicia de Jesucristo, no porque se lo hayan merecido, tampoco porque se hayan comportado correctamente, de ninguna manera. La justicia de Dios es favor inmerecido, nos es constantemente obsequiada por Jesús. Los labios del justo se refiere a los justos, y todos nosotros somos justos en Cristo. Los labios del justo destilan gracia. Esta es la traducción más correcta. Los labios del justo destilan gracia. Esta es la palabra que encontramos en Proverbios 10, versículo 32. El justo habla respecto al favor de Dios. El justo tiene constantemente en su boca la gracia y el favor de Dios. Él agradece al Señor que hay favor sobre su vida. Lo hace justamente ahora. Los labios de los justos destilan o hablan gracia. Ellos declaran el favor
favor de Dios y la gracia de Dios. Permítase acompañar por esta verdad en este día. Sus labios son justos. Declare el favor de Dios, muchas cosas serán más simples y fáciles. Porque su concienciación respecto al favor de Dios ha crecido, entonces estará seguro que Dios está siempre con usted, que Dios no lo abandona. El favor de Dios estará siempre presente. Si puede hacer que sus labios constantemente estén expresando favor y gracia. Nosotros somos favorecidos, somos los bendecidos del Señor. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Mucho favor está sobre nuestra vida, justamente en este día. Eso es lo que les deseo. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Durante el último devocional hemos leído en Proverbios capítulo 10, versículo 32. Los labios de los justos destilan o hablan gracia. En otras palabras, nuestra boca está llena del favor de Dios. Nosotros hablamos respecto al favor de Dios. Nosotros declaramos y expresamos el favor de Dios. Los labios del justo destilan, hablan, anuncian la gracia de Dios. En Oseas capítulo 10, versículo 12 leemos: Sembrad justicia, cosechad de acuerdo a la medida del favor. Así está escrito en la traducción que tengo aquí. ¿De qué manera podemos sembrar justicia? Nosotros hablamos mucho respecto a justicia. Nosotros nos referimos muchas veces a que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Es plenamente favor inmerecido. No depende de nuestro comportamiento ni tampoco de nuestras oraciones. Nosotros hemos sido plenamente justificados. Oímos y hablamos justicia. Cuanto más oiga de esta justicia, cuanto más recogerá y cosechará favor de Dios. Es un maravilloso principio. En Romanos capítulo 5, versículo 17 está escrito que reinaremos en vida por medio de la justicia de Dios, por medio de la gracia de Dios. Aleluya. En Cristo somos justos, y cuanto más oímos de esa verdad y realidad, cuanto más es sembrada en usted esa semilla, penetrará profundamente en su corazón, cuanto más oiga de la justicia divina, el maravilloso favor inmerecido. Esa semilla de justicia producirá resultados en lo que usted terminará recogiendo y cosechando favor, 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 favor. ¿No es impresionante? Esto quiere decir que cuando más asimilamos que Cristo es nuestra justicia, cuanto más bendición y favor divino habremos de cosechar. Por eso es tan importante que escuchemos constantemente respecto de la justicia, que tengamos eso profundamente en el corazón. Es que nuestra sociedad está fundamentada en rendimientos, en propias obras, de tal manera que constantemente en algún lugar en nuestra mente estamos mentalizados de esa manera. Pensamos que no somos suficientemente eficientes, que tenemos que ser mejores, pero justamente allí se hace presente este maravilloso mensaje de la gracia divina. Dios nos dice: yo te he hecho justo, tú no te lo has podido merecer jamás. Escuche constantemente esta verdad una y otra vez. Dios siembra eso en usted, y cuanto más eso es sembrado en nuestro ser, seremos liberados de la actitud de querer ganarnos la bendición por nuestras propias obras y rendimientos. De esa manera, el favor divino florecerá cada vez más en nuestras vidas. El favor divino será una realidad en nuestra vida, y cosecharemos de acuerdo a ello. Nosotros nunca cosechamos porque nosotros mismos hemos podido aportar algo de nuestra parte. Lo único que nosotros aportamos
hacemos es creer que somos justos, es creer que el favor de Dios está con nosotros. Nosotros no sembramos en la carne, sino que sembramos en el Espíritu. Este es un pasaje realmente maravilloso y grandioso. Creo que todos lo hemos comprendido claramente en este día. Cuanto más oímos y escuchamos de la justicia, eso significa que el sembrador siembra la palabra de justicia. De esa manera tendremos cosechas más abundantes en cuanto a gracia y favor. De esa manera intentaremos cada vez menos de ganarnos la bendición por medio de nuestro propio rendimiento. Gloria al Señor. El principio de la siembra y la cosecha está relacionado aquí con la gracia y el favor divino. Tenga usted un día grandioso. Siembre estas palabras de justicia también en la vida de otras personas, y también esas personas estarán abriendo su corazón y comenzarán a cosechar de acuerdo a la medida del favor divino. Hasta el próximo encuentro. Bienvenido a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Durante los últimos 2 devocionales nos hemos referido concretamente a la justicia y al favor de Dios. Justamente es muy importante que comprendamos que nuestros labios son los labios de un justo. Por lo tanto, nuestros labios están llenos del favor de Dios. Esto quiere decir que nosotros hablamos, declaramos y confesamos el favor de Dios. Lo hacemos repetidamente sobre nuestras vidas. Nosotros expresamos el favor divino simplemente porque nuestros labios y nuestra boca están llenos del favor divino. Lo hacemos porque lo creemos. Lo que creemos en nuestro corazón lo expresamos. En el último devocional hemos visto en el libro de Oseas que aquel que siembra justicia habrá de recoger o cosechar de acuerdo a la medida de la gracia y del favor. Hemos aprendido que cuanto más escuchamos de la justicia de Dios que llegamos a hacer por medio de Jesucristo, más cosecharemos. Esta semilla de la justicia dará fruto y comprenderemos cada vez más que estamos cosechando no a causa de haberlo merecido o ganado, sino que recibimos las cosas a causa del favor divino. Pero nosotros solamente podemos cosechar, realmente cosechar, si entendemos que no se trata de nuestra propia justicia, que tampoco se trata de nuestras obras, tampoco se trata de nuestros buenos rendimientos, sino que entendemos cada vez más que se trata de la justicia de Dios que nos fue obsequiada en Jesucristo. Ahora avanzamos un paso más. Así vamos uniendo estas verdades. Ahora nos dirigimos a Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Por una parte quiere decir que no podemos afirmar que una persona que no tiene a Jesús es un justo. Esto es completamente imposible porque solamente Jesús nos justifica y hace justos. Por tal razón no se puede evitar creer en Jesús. Eso es lo decisivo. Por lo tanto, quien no cree en Jesús no es verdaderamente justo. Tampoco es una persona justa. Es posible que tome decisiones justas de acuerdo a la mentalidad del mundo, pero jamás ha sido declarada justa en el Espíritu. Esto quiere decir que no ha sido declarada justa por Dios. La justicia divina solo se establece en nuestra vida por medio de Jesucristo. En este momento quiero hacer énfasis en la segunda frase de este versículo: y el que condena al justo. Ambas cosas son abominación al Señor. Nunca se condene a sí mismo porque usted ha sido declarado justo. No acepte pensamientos de autocondenación porque eso es abominación delante del Señor. No debemos permitir que otros nos condenen y tampoco debemos autocondenarnos. Esa condenación no es agradable al Señor. No hable y exprese lo malo que usted es. Más bien hable y exprese lo justo que usted es en Cristo, porque la palabra justicia incluye el
hecho de haber sido legítimamente declarados justos. Yo no soy malo, sino que soy justo. Aleluya. Por tanto, no debemos condenarnos a nosotros mismos, sino que nosotros debemos entender que los labios del justo no se condenan a sí mismos, más bien que los labios del justo hablan respecto del favor divino. No se condene a sí mismo, sino hable respecto de la justicia que usted es en Cristo. Exprese esta justicia con palabras, declare esa justicia, porque los labios del justo nunca hablan condenación, sino que siempre expresan el favor inmerecido que usted ha recibido por medio de la justicia de Cristo. Aleluya. ¿No es esto algo muy bueno? Aquí podemos agregar que no sembramos palabras de condenación. No debemos sembrar palabras de condenación. Por esa razón hay personas que les va tan mal. Es que se condenan a sí mismos. Constantemente siembran con palabras condenación. Hacen eso en vez de sembrar justicia por medio de las palabras que expresan. Estas están constantemente declarando sus complejos de inferioridad. Declaran todo lo malo que ellos creen que hay en sus vidas y no cosechan más de acuerdo a la medida del favor, sino que cosechan de acuerdo a la condenación que le habían expresado. Ahora usted comprende que si expresamos condenación, entonces cosechamos sentimientos de condenación. Si expresamos justicia, entonces cosechamos el favor divino en nuestra vida. Ha sido una maravillosa palabra para este día. Estos tres pasajes bíblicos son unidad. Contémplelos como tal. Proverbios capítulo 10, versículo 32, Oseas 10, versículo 12 y Proverbios 17, versículo 15. Un grandioso paquete en lo que se trata por una parte de la justicia y por otra del favor y la gracia de Dios. Sea usted muy bendecido. Tenga un día maravilloso y fantástico. Hasta el próximo encuentro.